Bienvenidos y bienvenidas al módulo de recursión. En este caso, en esta sesión, vamos a ver una introducción a la recursión con operaciones simples, un concepto inicial sencillo de cómo podemos trabajar con problemas recursivos y analizar su naturaleza recursiva para poder detectarla y así lograr soluciones un poco más elegantes, simples y con un gran poder de interpretación. ¿Qué vamos a ver entonces en esta breve sesión? Será cómo reconocer estos problemas recursivos. No siempre son todos los problemas recursivos que vamos a trabajar de forma recursiva, sino que hay veces que se los elige trabajar de otra forma, pero es interesante poder reconocer esta naturaleza recursiva para poder aplicar los algoritmos correspondientes y poder pensar el problema o por lo menos la resolución desde ese punto de vista. Por otro lado, vamos a ver cuál es el orden que tienen que tener, no solo los parámetros a nivel de operaciones recursivas, sino también las estructuras en sí, ¿no? De un concepto un poco matemático, pero no vamos a entrar en detalle. Vamos a relacionar también en ese aspecto la inducción y la recursión, que son dos conceptos que van muy de la mano, sobre todo en el ámbito de las matemáticas, y vamos a charlar un poco de los tipos de recursión que podemos encontrarnos, para poder identificarlos y poder determinar cuáles o cuáles aparecen en los ejercicios y las prácticas que vamos a ir viendo. Vamos a empezar por un problema. Imaginemos este problema que puede darse, ¿sí?, para poder entender el concepto de naturaleza recursiva. Veamos el problema de hacer un censo en un país, ¿sí? Nos piden censar a todos los habitantes, nos piden detectar cuál es la cantidad de habitantes que tenemos, sin importar las características que sean propias de las personas. Vamos a hacer solo el ejercicio teórico como para poder analizar cuál es la cantidad de personas que habitan en un país. Veamos cómo podemos encararlo de una manera más inductiva que estamos acostumbrados a hacer en materias previas. Una forma de resolverlo sería justamente de esta forma, ¿no? Pedimos un listado de todos los hogares del país, de alguna manera ordenamos ese listado por ubicación geográfica, imaginemos el pueblo que esté más al norte y al oeste, quizás por esta zona del país, y allí podemos ir barriendo a todos los demás hogares que van, por ejemplo, hacia la derecha, hacia el este y hacia el sur. Sería un barrido, ir hogar por hogar y preguntar en cada hogar cuántas personas habitan. Sería, digamos, este esquema de barrido. A primera vista podemos ver que tiene cierta complejidad, ¿no? Porque no es sencillo, no es una tarea sencilla desde el punto de vista logística, quizás no es la resolución más elegante que podemos tener, si bien es sencilla desde el punto de vista de explicarla lo que podemos hacer, ¿no? Que es mandar a un contingente de personas quizás a que evalúen o a una persona que evalúe quién vive en cada lugar, pero no es necesariamente la versión más prolija. Podemos encontrar una forma de detectar un cierto patrón de cómo dividimos o subdividimos este problema para poder realizarlo recursivamente varias veces. Entonces, una forma de dividir este problema sería básicamente con el concepto que ya conocemos, ¿no? Concepto de diseño y que hemos aplicado en varias soluciones en materias previas, que es el de dividir y vencerás, ¿no? El divide and conquer. En este caso, la diferencia es que no vamos a dividirlo en módulos o no lo vamos a dividir en subtareas, porque aquí la tarea siempre es la misma. La tarea es de censar personas o de censar habitantes. Lo que vamos a dividir en este caso particular es el dominio en el cual vamos a trabajar. Podemos agarrar y decir, bueno, por ejemplo, vemos un listado de todas las provincias, ¿sí? Y podemos recorrer esas provincias, pero a su vez las provincias se pueden subdividir inclusive en otros puntos más reducidos, ¿no? En dominios más reducidos, como pueden ser municipios y así sucesivamente los municipios en comunas, las comunas en barrios, los barrios en manzanas y las manzanas en hogares. Y para cada hogar ahí sí podemos contar cuántas personas viven allí. Sería como un caso trivial, ¿no? Porque no podemos subdividir un hogar ya. Podríamos subdividirlo por habitaciones si quisiéramos, pero ya sería de un trabajo que quizás no tiene tanto sentido. No, es un sobreesfuerzo que no lo vemos como algo que puede ser necesario. Por lo tanto, podemos encontrar estas distintas instancias, ¿sí? A nivel provincia, a nivel municipio, comuna, barrio, manzana y hogar, y podemos ver de que cada instancia es mayor a la anterior, ¿no? Acá existe un cierto orden, ¿no? Claramente la provincia es una instancia mayor a la del municipio, porque los municipios generalmente agrupados conforman una provincia, ¿sí? Hay un cierto orden, un orden de mayor a menor, hasta un punto donde se hace trivial en el hogar. Este es un poco el juego que vamos a hacer cuando intentemos dividir o subdividir problemas de naturaleza recursiva. Veamos una aproximación del algoritmo, cómo sería para implementarla, ¿no? Podríamos arrancar entonces
para habitantes totales que empiecen en 0, un acumulador, y después hacer múltiples iteraciones. También esto tiene un concepto de naturaleza iterativa. Aún no vimos cómo hacerlo recursivo, pero fíjense que es similar esto, ¿no? Es algo que podemos dividir un problema y aún así hacerlo de forma de una solución iterativa, ¿sí? Porque vamos a resolverlo a través de bucles. En este caso es un para, un for, pero también podrían ser un mientras, podría ser un do until, puede ser cualquier tipo de bucle, ¿sí? Y vamos a hacer para cada una de estas instancias bucles iterativos para poder ir hacia adentro. Otra forma de pensarlo, ya sí pensándolo como naturaleza recursiva, sería agarrar y decir, bueno, los habitantes de un país en realidad son la suma de todos los habitantes de sus provincias, ¿sí? Ya no estamos contando todos los hogares de forma iterativa, ¿sí? No estamos pensando en ese barrido inicial. Ahora estamos utilizando esas instancias de mayor a menor para poder pensarlo, cómo podemos buscar este patrón que se repita varias veces. Entonces, si planteamos que cada instancia de estas en estos dominios que estamos imaginando, ¿no? De tamaño provincia, tamaño municipio, etcétera, pensemos o fijémonos con estos enunciados que la acción por lo menos siempre es la misma. Los habitantes de una instancia mayor, como en este caso es un país, son la suma de habitantes de una instancia menor o inmediatamente menor. ¿Por qué? Porque un país se compone de varias provincias. Lo mismo que al nivel de provincia. Una provincia es la suma de todos los habitantes de sus municipios. Y así sucesivamente podemos llegar hasta que los habitantes de un hogar son la suma de ¿qué? De personas. Acá ya la división es mínima, es ínfima, que no se puede seguir subdividiendo, ¿sí? Y acá aparece este patrón, ¿no? Como hablamos recién, que es habitantes de una zona grande son la suma de habitantes de las subzonas. Por lo tanto, estamos pensando una instancia mayor que depende de resultados de instancias menores. Fíjense que acá tenemos habitantes de su zona y estamos tratando de calcular habitantes de una zona grande. O sea, el cálculo de habitantes es el mismo patrón que se repite una y otra vez. Por lo tanto, el problema es uno solo. Vamos a tener que calcular habitantes de una zona X, sea grande, pequeña, la que sea. Lo que va a cambiar es la instancia, ese tamaño de zona. Pero la operación siempre es la misma. Y ese es el objetivo en buscar problemas de naturaleza recursiva. Es que se pueda entender el patrón, ese único problema a resolver y cómo se resolvería ese problema, ¿sí? Vamos a ir de una instancia trivial hasta una instancia grande. Por lo tanto, el problema a resolver es que cada zona compute sus habitantes, ¿sí? En este caso estamos delegando la tarea de el censo en cada una de las zonas. Inclusive, cada zona puede delegar su tarea de censo en cada una de sus subzonas. ¿Está bien? Estamos de alguna forma yendo hacia abajo en lo que es los niveles o los tamaños de los dominios. Por lo tanto, vamos a encontrar dos enunciados para resolver este problema, que los habitantes de una zona grande son la suma de las subzonas que la conforman, que ese sería el caso que detectamos antes, y vamos a ver que hay un caso particular que es los habitantes de un hogar son la suma de las personas que viven allí. Este caso particular es el que vamos a llamar o el que vamos a conocer como caso base, que no siempre es uno solo, puede haber más de uno, pero es el caso donde no necesitamos calcular los habitantes de un hogar a partir de los habitantes de otra subzona. No estamos utilizando el cálculo de habitantes de forma recursiva como pasa acá, sino que directamente ya los estamos contando a las personas. Por lo tanto, es siempre el mismo problema, pero vamos a aplicar distintas instancias de distintos tamaños o complejidad. Y la instancia mínima, que obviamente es la de llegar a un hogar, es la solución trivial, porque no va a requerir que se obtengan habitantes de otras subzonas, a lo sumo que pensemos en habitaciones, como ya dijimos que no tiene sentido. Por lo tanto, el resto de las instancias, la solución va a ser recursiva, mientras que la del hogar no lo va a ser. Como mencionamos, tenemos un caso, en este caso recursivo, para esta resolución del problema, y vamos a tener un caso base, que es justamente para la resolución de la situación trivial. Por lo tanto, problema a resolver es obtener habitantes de una zona, ya lo vimos, el patrón en general, y planteamos la solución de forma recursiva. ¿Cómo? Ahora sí, caso base y caso recursivo. Caso base lo vamos a llamar cantidad de personas que viven en una zona, no nos importa. Y una zona que sería el hogar, mínima, y el caso recursivo es la suma de habitantes de todas las subzonas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener dos situaciones para modelar acá. El algoritmo que vamos a usar para aproximar esta resolución, obviamente, del caso recursivo, podría ser el siguiente.
Vamos a trabajar sobre este caso particular. Primero dividimos la zona actual que tenemos en varias subzonas, o sea, obtenemos esta subdivisión de este problema en varios subproblemas de menor dimensión. Después vamos a realizar el censo de esta subzona que se agarró del paso 1, puede ser 1, 2, 3, las que tenga esa zona actual, y después vamos a sumar los resultados que nos den. Por lo tanto, fíjense que acá está la naturaleza recursiva porque estamos utilizando el censo de una zona a partir del, en el paso 2, usar el censo de cada subzona. Y luego lo que vamos a hacer es recopilar todas esas sumas y devolverlas. Este es un comportamiento muy normal, o es por decir un patrón muy normal para hacer un algoritmo recursivo. Veamos cómo puede ser una implementación de este tipo de recursión. Podemos definir una función censar, que va a ser, por ejemplo, con variables locales para poder obtener las subzonas, ¿no? Que es una lista de zonas. En este caso vamos a usar una variable local temporal para poder guardar cada subzona que vamos a analizar, y vamos a usar censo como una variable entera acumuladora. En la línea 6 a 8 lo que vamos a validar es un caso particular, que si estamos trabajando con esta zona Z que nos vino de censar, ¿sí? Zona claramente es un TAD definido. Si esta zona es una casa, claramente lo que vamos a ver son los habitantes de la casa, habitantes de Z, que suponemos que habitantes es una operación propia del TAD zona, que en realidad en particular Z no es el TAD zona, sino va a ser un subtipo de esta zona que va a ser en realidad casa. ¿Bien? Este es nuestro caso base. Fíjense que cuando se entra en el caso base se devuelve un valor y ya no se continúa la operación de censar. Si no llega a ser el caso base, ¿qué va a pasar? Va a pasar justamente, entramos en el caso recursivo, que el caso recursivo va a abarcar de la línea 9 a la 15. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es subdividirlo esto con obtener subzonas. Imaginemos una operación mágica, que ahora en realidad la tenemos a la derecha con una firma, ¿no? Estas son las firmas que aparecen con las operaciones mágicas que no definí, como por lo menos yo no les presenté, pero es algo que se hace muy común. Primero dividimos las cosas y después implementamos lo que hace falta, ¿sí? Es una buena práctica para poder hacer resoluciones del enfoque top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Por lo tanto, obtenemos las subzonas, las vamos a sacar de la zona actual que es Z y la vamos a guardar en la variable local zonas. Ahora vamos a inicializar el acumulador censo en 0 y después lo que hacemos es con el mientras, que puede ser un par o lo que sea, en este caso usamos un mientras, para hacerlo para cada zona sería como un for each de cada zona, ¿sí? Mientras no sea la lista vacía de estas zonas que obtuvimos, lo que vamos a hacer es sacarle la primera zona que aparece en la lista, ¿sí? Head es una operación de lista, y lo que hace sacar es la cabeza de la lista, en realidad hace consultarla, no se la quita, y ¿qué va a hacer? Va a consultarle a la lista de zonas y le va a devolver esa cabeza en lo que es subzona, o sea el primer nodo de la lista va a ser la subzona en esta variable local. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente incrementamos el acumulador con el resultado de censar de lo que fue la subzona que obtuvimos. Y esto lo vamos a hacer tantas veces como no haya una lista vacía. ¿Por qué? Porque la operación tail, que también es una operación de lista, que ya lo vamos a ver más adelante, lo que hace es quitarle la cabeza a zonas y nos quedamos con el resto de la lista, ¿sí? Por lo tanto, de esta forma nosotros lo que podemos hacer es iterar sobre todas las subzonas e ir acumulando en la línea 13 la variable de censo. Y finalmente devolvemos censo, ¿sí? Este sería una resolución recursiva que básicamente lo que nos va a ayudar es a entender un poco cómo se implementa de forma estándar un caso base y un caso recursivo. Veamos entonces cómo es la definición por defecto, ¿sí? De un procedimiento recursivo, o por lo menos algún template que ustedes puedan utilizar para poder hacer algo recursivo eventualmente como una función o un procedimiento, ¿sí? Por lo tanto, la definición claramente es que un procedimiento de función recursiva se va a invocar a sí misma, ¿sí? Y en general pueden seguir la estructura siguiente. Primero vamos a inicializar algo con un caso base, como aparece aquí. Y luego lo que vamos a entrar es en un caso recursivo, que es a partir del sino. Las líneas 5 a la 11 vamos a trabajar con problema de caso recursivo, que no siempre es un único caso recursivo y un único caso base, pueden tener distintas vertientes o distintas variantes, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es trabajar justamente
con el caso recursivo para dividir el problema no en uno, sino en varios subproblemas, ¿sí? Y vamos a resolver cada uno de estos subproblemas como hicimos antes. La otra vez lo hicimos con un mientras. En este caso es una definición de pseudocódigo muy amplia, muy genérica. Fíjense que se resuelve tantas veces como sea necesario. Este mismo resolver que aparece acá, por eso es recursivo. Y lo que vamos a hacer después es combinar estas soluciones. En el caso previo era sumar un acumulador. Y después devolvemos la solución final, ¿sí? Esta sería la estrategia general que vamos a utilizar para poder trabajar con los que son problemas recursivos. Por lo tanto, todo problema recursivo tiene uno o más casos bases que termina al final de recursión. Todo problema recursivo se define a partir de casos bases y casos recursivos. Un caso base del problema es aquel que no puede resolverse sin la necesidad de realizar una invocación recursiva. Por lo tanto, el caso base no va a llamar a resolver nuevamente. El caso base siempre va a volver algo. Es solución trivial. A veces lo complicado es justamente encontrar cuál es el caso base, hasta dónde divido el problema yo en subproblemas hasta que encontrar cuál es mi caso base, ¿no? ¿Cuál va a ser este caso base que me va a ayudar a terminar o que me va a identificar cómo poder terminarlo, ¿sí? Bueno, ese es un desafío que hay veces que es complicado de sacar, hay veces es más fácil de ver, pero bueno, lo que tenemos que preguntar nosotros es justamente si el problema particular corresponde o no subdividirlo, ¿sí? ¿Hasta cuándo me parece sencillo hacerlo así? Porque hay veces que quizás es excesivo. Dividir la casa en habitaciones claramente no nos va a ayudar a resolver un problema más sencillo, ¿sí? Hay veces que puede ser más fácil y hay veces que no. Bueno, y charlemos un poco del orden de la recursión. Como hablamos de estas instancias grandes e instancias pequeñas, en este caso era un orden lineal bastante claro, un orden total, ¿no? Se podría decir. No siempre vamos a tener un orden total, hay veces que vamos a tener un orden parcial, que eso es lo necesario, pero lo que es importante es que necesitamos tener un orden bien fundado. ¿Cuál es la definición de orden bien fundado? Es que al menos un elemento mínimo dentro de este orden parcial estricto de los elementos del conjunto lo tenemos que tener, ¿sí? Y esto es lo que nos garantiza tener el caso base, al menos un elemento mínimo, ¿sí? Y eso es clave para la recursión. Cuando descompongamos el problema en instancias más pequeñas, tratemos de buscar ese caso mínimo o ese elemento mínimo. Hay casos donde no lo vamos a tener. ¿Sí? Hay casos, por ejemplo, en los números, por ejemplo, enteros, no tenemos un punto mínimo, no tenemos un caso mínimo. ¿Por qué? Porque los números enteros son infinitamente negativos también, ¿no? Hay hasta el menos infinito. Entonces no vamos a tener nunca un número negativo que sea menor al resto. Por lo tanto, ahí es complicado. A menos que se defina cierto estricto, ¿no? Alguna limitación del lenguaje, etcétera. Pero bueno, sin entrar en detalle matemático, lo que vamos a buscar es que sea un orden bien fundado, ¿sí? No tiene que existir una asociación infinita decreciente. En el caso que hablamos antes, justamente el orden se da por esto, en estas instancias de estos tamaños. Como les decía, unos otros ejemplos son, por ejemplo, el año de las personas puede llegar a ser, ¿sí? Claramente no puede existir una edad negativa. Los años de edad están dados por números naturales. Se apoya en números naturales y el número natural es claramente un caso, un ejemplo recursivo. Los turnos de juego lo mismo, también se pueden modelar a través de números naturales, múltiplos, etcétera, ¿no? Divisores también se podría hacer y algunos otros ejemplos que son de orden de bien fundado en la recursión. Este es un caso particular justamente cuando hablamos de lo que son los números divisores, ¿no? El 18, el 6 y el 9 pueden hacerlo y así sucesivamente tienen subcasos que se pueden subdividir, se comparten inclusive. Acá no hay un orden que está bien planteado como un orden total, que es un orden lineal. Fíjense que hay un orden parcial, pero aún así existe el mínimo que es el 1, que ese es el que me da el caso base y eso es lo que a nosotros nos importa para poder hacer algo recursivo. Bueno, ¿de dónde sale esto de la recursión y la inducción, ¿no? Obviamente viene de la matemática y esta es la definición de la inducción y la verdad que no vamos a entrar en detalle de matemática muy fuerte, probablemente se den materias más formales, pero es importante conocer o recordar un poco cómo es el proceso de una prueba por inducción en matemática para ver de que hay una cierta analogía con lo que es la recursión o el pensar un problema de forma recursiva, ¿sí? Por lo tanto, en una prueba de inducción lo que vamos a buscar siempre es un caso base para demostrar que una propiedad se aplica, ¿no? En esta P se aplica sobre un número inicial, un x0, y a su vez vamos a pensar luego un caso inductivo, que es lo que vamos a buscar es que, dada una propiedad en un número x de cualquier valor, eso va a implicar de que también se aplique esa misma propiedad P en un x más 1, ¿sí? Y si nosotros podemos confirmar y demostrar este caso inductivo, podemos decirlo como nosotros
lo planteamos también para un caso base, podemos inferir de que desde el caso base hacia el infinito, esta propiedad P se va a aplicar a todos los X. ¿Sí? Se hace un efecto dominó, porque una vez que yo puedo demostrar que un caso base es aplicado, se demuestra esa propiedad para un caso base y a su vez después puedo demostrar esa implicancia para el subsiguiente, para el sucesor, de esa manera puede aplicarse ese mismo caso inductivo a cada uno de los X que vienen a continuación. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero demostrar mediante inducción, lo que primero tengo que hacer es demostrar que P se cumple para X0. ¿Sí? Y se verifica que para P, la propiedad P se aplica en X0. Luego, asumiendo de que P se cumple para cualquier X, ¿sí? Para un X igual a K, lo que vamos a demostrar luego es que P también se cumple para ese X más 1, ese K más 1. Por lo tanto, de esa manera, esto es lo que les comentaba, el efecto dominó, de que X perteneciente a los naturales, porque yo estoy planteándolo desde un X0 que sea igual a 0 o a 1, en este caso es igual a 0, se puede ver de que se va a aplicar para los distintos, porque siempre se puede comprobar de que la implicancia de P de X, entonces implica a Px más 1, se puede ver que si yo lo aplico para el caso base, esa propiedad la verifico, también la puedo verificar para el caso de 1, también la puedo verificar para el 2 y el 3 y así. Veamos un ejemplo con la sumatoria, ¿sí? Esta serie, esta sucesión que podemos trabajar con el n empezando en 1 y vamos a sumar desde n igual a 1 hasta un número n mayúscula, ¿sí? Lo que vamos a buscar es demostrar de que se cumple esta condición de la sumatoria, ¿no? O esta propiedad de la sumatoria, de que para calcular la sumatoria para cualquier n minúscula, lo que tenemos que hacer es calcularlo de esta forma. Perdón, este n minúscula no, para cualquier n mayúscula, lo que vamos a buscar es ver que esto se comprueba. ¿Cuál es el caso base acá? Claramente en la sumatoria es el n igual a 1. Por lo tanto, x0 es igual a 1 y vamos a comprobar de que realmente se cumple esto. Se verifica la igualdad de que 1 es igual a esto que yo agrego acá, reemplazando a n mayúscula con 1, vemos que se verifica, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de verificar el caso inductivo. Como decíamos, asumíamos que se cumple para cualquier x, o sea, x igual a k, que 1 más 2 más hasta acá se va a cumplir de que se da esta igualdad, ¿sí? Es lo que estamos tratando de verificar. Entonces yo lo asumo como que eso es real y funciona. ¿Por qué? Porque después yo me voy a apoyar en el caso base para decir eso, ¿sí? Para usar este efecto dominó. Por lo tanto, lo que vamos a hacer después es probar de que si asumo que esto se cumple, lo que voy a hacer es comprobar de que la sumatoria de k más 1, que es esta hipótesis inductiva, también se cumple. Por lo tanto, si partíamos del 1 a k da este valor, lo que vamos a hacer es desglosar de este 1 acá, le agregamos un k más 1, porque es el siguiente caso, ¿sí? Seríamos la sucesión del n más 1, por decir una manera, y lo que hacemos es reemplazar justamente la igualdad la definición que teníamos acá, esta propiedad, la vamos a reemplazar con k más 1 en este caso, si se fijan. Ahora n lo reemplazamos con k más 1, y obviamente acá n también lo reemplazamos con k más 1. Entonces, ¿cómo se verifica esta hipótesis inductiva? Lo que vamos a hacer es empezar a jugar un poco con los términos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es jugar y desglosar primero la sumatoria de k, que esta sí asumimos que era verdadera, y la tenemos en este término dividido acá. Esto es lo que nosotros asumimos antes de la hipótesis inductiva, de que eso es verdad. Y lo que vamos a hacer es obviamente agregar el término que nos queda, ¿sí? Separamos esto que teníamos antes para poder trabajarlo de esta forma. Por lo tanto, tenemos sumatoria de k, ya lo tenemos comprobado, ahora es k más 1, y empezamos a trabajar con matemática de este lado, que no es más que empezar a distribuir y hacer las sumas, etcétera, y factorizar, etcétera, ¿sí? Si hacemos el cálculo, obviamente de este pasamos a este término, le dejo la matemática para que lo vean, y finalmente nos va a quedar lo siguiente. Si trabajamos todo este término derecho, nos va a quedar de que la sumatoria de k más 1, que es la sumatoria en realidad de k más 1 en realidad, nos va a quedar de esta forma. Y se verifica, obviamente, que la hipótesis inductiva se cumple, ¿sí? Entonces, podemos de esta forma decir que asumiendo que partimos de algo verdadero, que es la sumatoria de k, podemos decir que también se cumple la sumatoria de k más 1. Este es el efecto dominó que estamos buscando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la recursión, ¿no? Porque hasta ahora es algo matemático, quizás lo vieron, y es algo que se usa mucho para verificar y comprobar propiedades, pero en este caso, ¿qué tiene que ver con la recursión? Vamos a ver que el razonamiento recursivo es muy parecido, nada más que en vez de partir quizás de una hipótesis o de una asunción o de un supuesto, mejor dicho, para ir hacia adelante, lo que vamos a es pensarlo hacia atrás un poco. Lo que vamos a tratar es de ver esa instancia previa, ¿sí? ¿Cómo podemos resolver un problema a partir de su instancia anterior?
no del buscar el k más 1, sino buscar el k menos 1. ¿Sí? Entonces vemos que el proceso es similar. ¿Sí? Nosotros podemos imaginar o pensar un problema recursivo a partir de la resolución de su problema inmediato anterior y después probarlo con un pensamiento inductivo, ¿sí? Darle esa formalidad. También podemos pensar, no lo vamos a hacer nosotros, pero se podría pensar de esa manera. Entonces, el caso recursivo es análogo, ¿sí? De esa manera va a ser análogo. Veamos cómo lo descomponemos esta sumatoria con la instancia previa. Imaginemos que ahora tenemos sumatoria de k, ¿sí? Del número k. Claramente esta es la propiedad que teníamos. Ahora, ¿cómo lo pensamos de la instancia previa? Y yo podría agarrar y descomponer la sumatoria. En vez de llegar hasta acá, llego hasta k menos 1, ¿sí? Porque esto se sigue cumpliendo, es lo mismo, ¿no? Acá iría k menos 2, menos 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar a estos números que están acá, ¿sí? Por lo tanto, ya empiezo a descomponerlo un poco. Entonces, si lo descompongo de esta manera, estamos yendo un poco a lo que era el caso anterior. Esta es la sumatoria de k menos 1, que supuestamente también se verifica, porque es la misma fórmula, y acá dejamos de lado el más k, que es el mismo más k que está acá, ¿sí? Por lo tanto, acá le ponemos nombre y apellido a la sumatoria k-1, a esto que teníamos acá. Empezamos a jugar de este lado de la misma manera que hicimos con el caso inductivo, ¿sí? Acá nos queda, obviamente esta multiplicación nos va a quedar de esta manera, ¿sí? K-1 menos 1 por k sobre 2 más k, y así empezamos a jugar un poco, obviamente, con la matemática, para llegar a esta última resolución de igualdad, que nos queda que la sumatoria k-1 más k es k por k más 1 sobre 2, que esta es obviamente la igualdad que estábamos buscando, ¿no? Fíjense que es la misma que aparece acá. Por lo tanto, vemos que se comprueba esto, ¿no? Que la sumatoria de k menos 1 más k nos da lo mismo, ¿sí? Esta descomposición que estamos buscando nos da lo mismo. Y esto es lo que debemos jugar con el caso recursivo. Tratar de resolver la sumatoria de k, que es esto que tenemos adelante, a partir de la sumatoria de k menos 1, porque es un caso de instancia menor. Claramente, la instancia, el parámetro, si lo pensamos a la sumatoria como una operación, el parámetro k menos 1 es menor a k. Y eso nos está indicando que hay un orden, ¿sí? En los parámetros. Y nos está indicando que eventualmente este k-1 se va a convertir en algo tan chico que va a ser trivial, que obviamente va a ser cuando es el caso base de la recursión de esta sumatoria. El caso base va a ser cuando k sea igual a 1, porque en ese caso simplemente la sumatoria de k igual a 1 es 1. Es el caso base que habíamos visto de forma inductiva. Por lo tanto, ¿cómo traducimos esto a la parte que nos interesa a nosotros de resolver esto de forma recursiva? ¿Sí? Nosotros no vamos a resolver con la propiedad que habíamos aprendido de matemática o que nos han enseñado en matemática. Lo que vamos a hacer es resolverlo de forma recursiva. Entonces tenemos nuestro caso base de k igual a 1 es igual a 1 y nuestro caso recursivo, que es el que acabamos de verificar recién, que es de k menos 1 por más k, con esta sí propiedad que sí ahora vamos a utilizar para el caso de k. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso lo vamos a implementar obviamente de una forma recursiva, que es simplemente esta. Vamos a ver que la sumatoria, vamos a recibir un natural, podría ser un entero acá, pero bueno, el natural lo restringe un poquito más al dominio del tipo de dato, y devolvemos otro natural. Y en nuestro caso base va a ser este, que claramente devuelve 1, que es n igual a 1, y si no, en nuestro caso recursivo va a ser trabajar de esta manera con esta misma forma que encontramos acá. Vemos acá cómo se hace el orden de los parámetros, este orden total básicamente, que lo que hace es ir decrementando el k hasta llegar a un caso base que es 1. Por lo tanto, la sumatoria de 4 va a llamar a la sumatoria de 3, porque es 4 va a ser acá 4 menos 1 es 3. Nos queda pendiente sumar ese 4 que nos quedó, ese más n, pero después el sumatorio de 3 va a ser lo mismo con sumatoria de 2 y la sumatoria de 2 va a ser lo mismo con sumatoria de 1. Este sería de alguna otra forma de cómo representar las llamadas o los órdenes de llamadas, donde tenemos una operación principal que es sumatoria 4, para este ejemplo que es sumatoria 4. Esta va a llamar a sumatoria 3, hace algo más obviamente, pero esta sumatoria 3 llama a 2 y esta sí a 1. ¿Sí? Es como que se va hacia adentro, también sirve otra forma de graficarlo. Veamos una forma de representar también las recursiones, ¿no? Las invocaciones, ¿no? Bloques de programas. Podemos representarlos con bloques, con cajitas que F1 invoca F2, ¿sí? Estas son formas que vamos a trabajar a lo largo del curso, que probablemente dibujando sea más sencillo. Entonces yo tengo una función que va a llamar a otra función, la podemos utilizar de esta forma la representación. También podemos pensarlo esto como estructuras, ¿no? En tipos de datos o TADs que vamos a ver después. Por ejemplo, el número complejo acá va a estar compuesto por un real y va a estar compuesto por otro real.
¿Está bien? Por lo tanto, tenemos una instancia grande que está conformada por dos instancias de otros tipos de datos, ¿sí? Por lo tanto, podemos jugar un poquito con esta forma de representación para que lo veamos después.